En la eterna reunión, torno a la separación, ni tristeza ni aflicción cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. Muy bien, hermanos, vamos a dar este rol de esta primera hora de las 6 de la tarde, que tendremos esta primera predicación. Vamos a tener una oración con nuestro hermano Mario Torres, nos va a dirigir a Dios en esta primera oración. Después vamos a tener la presentación de nuestro hermano invitado en esta primera hora. Y después vamos a tener un pequeño corte y ajustándonos ahí al tiempo. Y después ya daremos la siguiente lista de orden, hermanos, para poder presentar ya a nuestro segundo invitado como orador. Vamos a tener primeramente la oración, hermanos, nuestro hermano Mario Torres, que nos dirija a Dios en oración. Si podemos ponernos de pie, hermanos, para darle toda la reverencia a nuestro Dios, quien pueda. Vamos a orar. Buen Dios y buen Padre, que moras allá en los cielos, primeramente, Padre eterno, queremos darle las muchas gracias por darnos la bendición y la oportunidad de estar en este lugar con nuestros hermanos aquí en Sierra Ventana, Padre. Gracias, y te pedimos que bendigas a cada uno de los organizadores, los cuales, Padre, estamos iniciando la serie de predicaciones de Dios. Estas conferencias, Padre eterno, las ponemos en tus manos, para que usted sea también con aquellos hermanos que con gran corazón nos van a exponer tu santa palabra, nuestro Dios, y que cada uno de nosotros, Padre eterno, siempre tengamos en mente, Padre eterno, de seguir adelante en lo espiritual y nunca desmayar. Rogamos también de su bendición, Padre, para cada uno de los hermanos de todas las congregaciones, cada uno de los predicadores, que usted los bendiga, los ayude, los cuide y los anime, para que sigamos adelante en el camino que hemos escogido, nuestro Dios, para terminar felizmente la carrera que tenemos por delante. Rogamos también, Padre, por todas las cosas que se van a hacer en estos momentos, Padre eterno, que usted sea quien dé la aprobación de todo lo que vayamos a hacer en este lugar, nuestro Dios. Y también, Padre, que apresure los pasos de aquellos hermanos nuestros que vienen hacia este lugar, para que quite todo tropiezo de su camino y juntamente con nosotros nos gocemos de este banquete espiritual. Nuestro Dios, prepare nuestra mente y nuestro corazón, nuestro Dios, para que hagamos las cosas bien delante de su presencia y podamos salir grandemente edificados y compartir el mensaje que vayamos a recibir en un momento más, nuestro Dios, y ponerlo en práctica siempre en nuestra vida diaria. Padre, estamos muy contentos con usted de que esté con nosotros, Padre, en este lugar. Obviamente también le pedimos por nuestro hermano David que usted lo bendiga y lo siga ayudando, Padre, y lo ponemos en sus manos, Padre eterno, también a nuestra hermana Rosa. Padre, queremos también decirle, Padre eterno, que también estamos muy contentos de ser su pueblo escogido por usted. Y gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de ser también sus hijos, Padre, y de alguna u otra manera, Padre eterno, estamos muy agradecidos por haberse aplicado en nosotros. Nuestro Dios, solamente queremos pedirle, Padre eterno, que siempre sigamos adelante y que nunca desmayemos y que nunca, Padre eterno, pase por nuestra mente cambiar la doctrina que su amado Hijo nos ha dejado aquí en su palabra. Bendíganos, Padre, así como estamos, pues se lo pedimos todo en el nombre de Cristo, que nos bendiga. Amén. Muy bien, hermanos, si podemos tomar asiento para poder ya prepararnos, hermanos, para poder edificarnos con la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues es un placer estar aquí y recibirnos, hermanos, la congregación aquí en Sierra Ventana, pero en general la iglesia de Cristo está contenta en la ciudad de aquí de Monterrey. Y bueno, queremos que
ya nuestro hermano, como dijo un hermano, su segunda ciudad es aquí en Monterrey, creo, ¿no? Se siente contento aquí en Monterrey. Y bueno, contaremos con todos ustedes, con todos nosotros, y es un placer tenerlo aquí nuevamente, hermano. Dios le bendiga y le siga dando más y más tiempo para que siga predicando la palabra de nuestro Dios. Él, como todos saben, bueno, ya 20 años predicando la palabra de nuestro Dios, y esperemos que nuestro Dios le siga dando el doble o el triple de años, sobre todo predicando la palabra de nuestro Dios. Y ya no le vamos a quitar más el tiempo a nuestro hermano, le vamos a dejar el lugar para que nos predique la palabra de nuestro Dios. Adelante, hermano. Dios los bendiga a todos, estamos muy alegres de estar con ustedes esta noche. Realmente es un gran honor poder estar con los santos en este lugar, en Monterrey. Como dice el hermano, sí, Monterrey es mi segunda ciudad, así que agradecemos eternamente. Reciban un ósculo santo de parte de la Iglesia de Cristo a la cual sirvo. Y realmente, aunque no los conocen, están orando mucho por ustedes, también por el hermano David y por la obra totalmente en Monterrey y también en todo México. Estamos muy agradecidos por que nos hayan invitado. Bueno, me gustaría, si me permiten, comenzar diciéndoles si podemos abrir la Biblia en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 5, en Efesios 1, verso 5. Hace unos días estábamos con la Iglesia de Cristo, la cual es subterránea en Pekín, en el país de China, y yo le decía a unos hermanos antes de comenzar que es una gran bendición tener la libertad y poder adorar a Dios, porque los hermanos allá lo tienen que hacer en secreto todavía al día de hoy. Le decía yo al hermano que cuando nos estábamos comunicando, cuando nos estaban invitando a predicar, no podíamos utilizar ciertas palabras porque todo es por códigos, así que no podía utilizar la palabra iglesia, no podía utilizar la palabra sermón, no podía utilizar la palabra Biblia, porque como los chinos son muy buenos para hackear todo, revisan la información que se transmite, especialmente desde Estados Unidos para acá. Y realmente les decía a los hermanos que íbamos a estar en México, y me decían los hermanos que les dijera a todos ustedes que les aman, que oran por ustedes muchísimo. Y le decía yo al hermano, ¿qué se necesita para entrar a Corea del Norte, que es uno de los únicos países, el único país tal vez después de Irán, que no hay iglesia de Cristo? Y me decía el hermano, bueno, ¿quieres ir? Le digo, sí, quiero ir. Dice, pues nada más tienes que sacar tu boleto de ida. ¿Por qué? Dice, porque nada más vas a entrar, ya no vas a regresar. Entras y ya no sales de Corea del Norte. Y una de las cosas que nos preguntamos siempre es, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios permite que unos países tengan libertad y otros países no tengan libertad? ¿Cómo es que en México se tiene tanta libertad para poderle adorar a Dios de una manera muy amplia? Y créanlo, hermanos, que somos muy bendecidos. El simplemente hecho de tener un edificio es de gran bendición para nosotros. Es de gran bendición para el pueblo de Dios poder adorar. Ahora, cuando hablamos de este tema, hablamos de un tema muy amplio. Cuando hablamos de este tema, se me es complicadísimo poder explicar este tema en 45 minutos. He grabado el tema en audio aparte en 4 horas y lo tengo disponible en USB. Si alguien lo quiere, se lo puedo dar porque es un tema muy amplio. ¿Cómo puede nuestra mente, la cual es finita, entender a Dios, el cual es infinito? ¿Cómo podemos comprender nosotros acaso lo que Dios dice cuando nuestros pensamientos están en el suelo, en la tierra, y los pensamientos de Dios están en el cielo? Tú y yo no pensamos ni tenemos la capacidad de pensar como Dios. Cuando hablamos de este tema, se nos está invitando a profundizarnos de tal manera
que tratemos de llegar a pensar un poco como piensa Dios. Y es totalmente complicado. Es complicado pensar en un Dios infinito, en un Dios omnipresente, lo cual quiere decir que está en todo lugar, en un Dios omnisciente, lo cual quiere decir que lo sabe todo, en un Dios omnipotente, lo cual quiere decir que lo puede todo, cuando nosotros no podemos estar en todo lugar, cuando nosotros no sabemos todo, y cuando nosotros no lo podemos todo. Indagar pues en este tema requiere mucha oración, pero requiere un nivel espiritual de cada uno de los oyentes de tal grado que lo que vamos a mencionar, como dice el Apocalipsis, esto para la mente que tiene sabiduría, pues estaremos hablando de cosas infinitas cuando nuestra mente es finita, y en ello cuesta mucho trabajo poderlo comprender. Si nos preguntásemos por un momento, ¿te da temor que Dios sepa todo acerca de ti? ¿Te preocupa saber que Dios sabe todo acerca de ti? ¿Y cómo es que Dios no solamente sabe todo acerca de ti? Dios, aparte de saber todo acerca de ti, sabe lo que vas a decir, lo que vas a pensar, lo que vas a hacer en un minuto. Es algo increíble. Una de las grandes oraciones que hacen los judíos, las cuales es muy impactante, se encuentra precisamente por el salmista David. Es una de las oraciones que más impactan, cuando dice David de una manera muy especial, ¿verdad? Dice David, ¿quién linaje Adonai Batzasa Ura? Dice, ¿quién? O sea, si yo te digo algo a ti, oh Dios, si yo te digo algo a ti, antes de que de mi boca salga lo que te voy a decir, tú ya sabes lo que voy a decir. Antes de que mi mente piense lo que te voy a decir, tú ya conoces lo que mi lengua va a decir, lo que voy a pensar, el momento en que va a suceder. Y en eso cuesta un trabajo excepcional poderlo comprender, hermanos. Porque tú y yo estamos sujetos al tiempo. Y Dios no está sujeto al tiempo. Dios no está sujeto a la materia. Dios no está sujeto al aeroespacio. Tú y yo estamos sujetos al aeroespacio. Nuestro cuerpo físico solamente puede estar en una área del aeroespacio en un momento del tiempo y en un lugar. Dios no está sujeto al aeroespacio. Está en Chicago con mi esposa, está aquí con nosotros, está con los hermanos en China, está con los hermanos en Israel, está con todos en el mismo momento y en el mismo tiempo. Dios ya sabe si voy a vivir mañana, yo no sé. Dios ya sabe cómo va a terminar la prédica, yo no sé. Dios ya sabe lo que vas a hacer al rato. Dios ya lo sabe. Nosotros no lo sabemos todavía. Y en ello se encuentra algo increíble. El tiempo del aeroespacio, la idea del tiempo, y después cómo Dios puede comprender algo después de. Miren, aquí en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 5, se encuentra una palabra muy importante. Efesios 1, verso 5, y dice la palabra de Dios así. Efesios 1, verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado, y esa es la palabra que vamos a mirar, subrayar, predestinado, dice ahí la palabra de Dios, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y la otra cosa que vamos a ver es lo que significa voluntad, la idea general de la palabra voluntad. Fíjate cómo dice ahí. Si miráramos esta palabra primero, la palabra predestinar es una palabra griega realmente, que está compuesta de dos palabras. La primera palabra es pro, que es antes. Por eso cuando le dices a tu hijo, sé proactivo, o sea, hazlo antes de. Pro es siempre antes. Y la palabra orizo en griego, pro orizo, que significa determinar, decretar, poner un límite,
sobre el horizonte. La idea de predestinar significa que Dios ya preparó algo antes y ya puso algo en el destino de ellos, ya puso un decreto. Y les voy a dar, se me hace tan difícil no moverme del púlpito, discúlpenme, me dicen no te muevas, pero yo no trato de concentrarme, se me hace difícil, pero voy a tratar de no moverme, ¿ok? Pero cuando vemos la idea de predestinar, hermanos, quiero que pienses en tus hijos. Yo pienso en mi hijo Caleb. Caleb tiene 7 años. Caleb, hermanos, dicen que va a medir cerca de 2 metros. Eso me dijo la doctora hace 2 días. Yo no sé, Dios ya lo sabe. Yo no lo he visto, Dios ya lo vio. Cuando yo decido algo para Caleb, yo a veces predestino, yo propongo un decreto, propongo un límite, preparo antes algo que va a suceder después. Y le digo a Caleb para que me entiendan, Caleb, a las 5 de la tarde te voy a llevar al parque. ¿A qué hora los voy a llevar al parque, hermanos? A las 5. ¿De qué? De la tarde. ¿Ok? Yo ya he predestinado, antes decretado lo que se va a hacer. Ricardo ha decidido que a las 5 de la tarde lo voy a llevar al parque. Pero ahorita son las 10 de la mañana. Quedan 7 horas en medio de. Yo, Ricardo, predestiné que a las 5 de la tarde lo llevo a dónde, hermanos? Al parque. Caleb sabe que el momento se acerca cuando lo voy a llevar al parque. Lo que sucede en el momento de las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, en estas 7 horas, Caleb va a hacer muchas cosas en su vida. Va a levantarse y va a jugar. Va a levantarse y va a ver la tele. Va a tomar una fruta y va a comer. Tal vez tomar una botana o un gansito y se lo va a comer. Él tiene la decisión propia de hacer lo que él quiera hacer de las 10 a las 5, pero yo ya he decretado que a las 5 de la tarde lo voy a llevar al parque. No importa lo que él haga en medio, no importa lo que él decida hacer, a las 5 de la tarde yo lo voy a llevar al parque. Esa es la idea de Dios. No importa lo que nosotros hagamos en la vida, y a eso se le va a llamar libre albedrío, Dios ya predestinó un momento en que todo esto se va a acabar. Sin importar lo que nosotros vamos a hacer, de 10 a 5 de la tarde, Dios ya predestinó y dijo lo que va a pasar. Por ello, la idea de la palabra proorixon en griego, tiene que ver con la idea de determinar algo antes que se haga. Todo está predestinado por Dios. Pero lo que hagamos entre las 10 y las 5 nos corresponde a cada uno de nosotros. Cuando vemos esta palabra, indica lo siguiente: Dios tiene un propósito para todas las cosas que suceden basado en lo que Dios ya predestinó. ¿Ok? Basado en lo que Dios ya predestinó. Ahora, esta palabra se utiliza en varias partes de la Escritura. En Romanos 8, versículos 29 y 30 se utiliza. ¿Ok? Se utiliza también en Efesios 1, 5 y también en el versículo 11. El 11 dice ahí: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. O sea, Dios en su mente ya tenía lo que iba a pasar. Para que me entiendan, ya había decretado que a las 5 de la tarde nos iba a llevar al cuarto. No importa lo que hagamos entre medio, Dios ya lo ha predestinado. Hechos 4:28 utiliza la misma palabra, y 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 utiliza la misma palabra. De ahí viene la idea: pues aún no está la palabra en mi lengua, dice David, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, el judío entiende, hermanos, esto es algo que nosotros no entendemos como el judío. El judío entiende que Dios ya decidió todo, pero ello no quita la libertad de las cosas que nosotros hacemos
durante el tiempo que Dios ya lo decidió, y que a veces lo que nosotros hemos decidido está totalmente conectado a lo que Él ya había predestinado. ¿Ok? Lo voy a explicar de una manera más sencilla, a ver si me entienden, ¿ok? Vamos a tratar de ver la diferencia entre ustedes y Dios, ¿ok? Nosotros y Dios. ¿Puedo mover el micrófono más? Pero puedo, por favor. ¿Sí puedo? Vamos a hablar de nosotros y Dios, ¿ok? ¿Cuántos pies tienes? ¿Cuántos pies tienes? Levanten la mano por dos, digan, ¿cuántos pies tienes? ¡Wow! ¿Cuántas manos tienes? ¡Wow! ¿Cuántos cabellos tienes? No, la escritura así. Dios, dice Jesús, sabe cuántos cabellos tenemos. Nuestra capacidad es solamente para contar 2 pies, 2 manos. La capacidad de Dios es para contar cuántos cabellos tenemos, cuántas hojas tiene cada árbol, en qué momento se va a caer cada hoja del árbol. Dios sabe cuántas hojas de todos los árboles que hay en Monterrey existen, no aproximadamente, a la exactitud. En ello hay una diferencia entre lo que nosotros sabemos y lo que Dios quiere y lo que Dios sabe. Voy a explicarlo un poco mejor a ver si me entienden, ¿ok? Los hebreos lo entienden de esta manera. Todo ya lo ha decidido Dios, pero el hecho que ya lo haya decidido todo Dios no anula el libre albedrío del ser humano. Todo ya lo ha decidido Dios, pero el hecho que Dios ya lo haya decidido no anula el albedrío del ser humano. Esto es, aunque Dios ya decidió que a las 5 de la tarde nos va a llevar al parque, eso no va a anular lo que yo permito que mi hijo haga entre las 10 y las 5 de la tarde. Porque a las 5 de la tarde yo he predestinado que vamos a ir al parque. Y mi hijo lo sabe bien. Lo que él haga de 10 a 5, él decide. Pero puede ser que entre 10 y 5 él decida portarse mal. Y si Caleb decide portarse mal, puede hacer que anule la idea de llevarlo al parque. Esto es, yo ya decidí que a las 5 de la tarde voy a ir al parque. Y me voy a ir con Caleb o me voy a ir sin Caleb. Su comportamiento va a determinar si él se va conmigo o no. Y a ese comportamiento se le llama libre albedrío. A la decisión de irme a las 5 de la tarde se le llama predestinación. Yo me voy a las 5. Si él se porta mal, me voy sin él. Y si él se porta bien, me voy con él. Esa es la idea general de Dios. Dios ya predestinó el momento en que se acaba el mundo. Ya predestinó y había predestinado el momento que Jesús nacería. Y ya había predestinado el momento en que tú y yo íbamos a decidir, tomar la decisión de ser partes del cuerpo de Cristo Jesús. Pero lo voy a explicar un poquito más a ver si me entienden, ¿ok? Esto para la mente que tiene sabiduría. Escúcheme bien, ¿ok? Una vez dijo uno de los hombres más sabios que ha habido en el siglo XX, que el tiempo no existe afuera de nosotros, que el tiempo que marcamos existe dentro de nosotros. Esto es que el lunes, martes, miércoles no está afuera, sino que está aquí. Y tú dices, hermano, creo que está loco el hombre. Pues déjame decirte que no está tan loco. Creo que el hombre tiene razón. El tiempo no existe fuera, el tiempo existe adentro. Lo voy a explicar de mejor manera, ¿ok? Antes de que Dios hiciera la tierra, no había tiempo.
Porque tú y yo, ¿cómo marcamos el tiempo? Los judíos marcan el tiempo basado en el calendario lunar. Cuando hay una luna llena se inicia el mes. Si no hay una luna llena, el mes no se inicia. Para que se inicie el tiempo se requiere la luna. Para que se inicie la luna se requiere la luna. Si la luna todavía no ha existido y ha sido creada, ¿cómo marco yo el tiempo? ¿Ok? Antes de que hubiera luna y hubiera sol, ¿cómo sabes que es de día? Porque hay sol. ¿Cómo sabes que es de noche? Porque hay luna. ¿Cómo sabes que pasaron 7 días? Porque hubo 7 noches. ¿Cómo sabes que pasó un año? Porque hubo 365 días. Tú marcas todo basado en lo que ya se ha creado. Pero ¿qué sucedería si ello todavía no hubiese sido creado? Entonces entendemos que hay un tiempo fuera de este tiempo que no se podía marcar. Lo voy a explicar de mejor manera, ¿ok? A ver si me entienden. En matemáticas se utiliza un símbolo que es como un 8 acostado. A ese símbolo se le llama el símbolo de lo infinito. ¿Alguien lo ha visto en matemáticas? Levanten la mano, ¿quién lo ha visto en matemáticas? Ok. 1 más 1, hermanos. 1 más 1. 2 más 4. No, infinito no, 6, ¿ok? Ahora, mira. Cuando no había tierra, existía solamente el tiempo de la eternidad. Si es que se le puede llamar tiempo. Por eso los anillos son redondos. Nunca termina el amor de una persona. Siempre es tiempo. A eso se le llama eternidad. No hay principio y no hay fin. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dijo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Él no tiene inicio de días. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque no tiene genealogía, no tiene principio, no tiene padre y madre como tú y yo tenemos. Antes de que hubiera mundo y hubiera cielo y hubiera tierra, el tiempo era eterno. Y de pronto, en un momento de la eternidad, Dios predestinó en la eternidad un momento en que se iba a crear el planeta Tierra. Y había un abismo muy profundo y Dios hizo, ¿verdad?, la luz. Y se hizo la luz. E hizo las lumbreras, el sol y la luna. Y por primera vez en la eternidad inicia un tiempo que no existía antes. Un tiempo que se pueda medir, un tiempo que se pueda marcar, porque antes de eso, hermanos, no se puede marcar el tiempo. Levanten la mano, ¿que me está entendiendo? Ok. Cuando Dios crea la tierra, entonces, con ello se crea el tiempo cronológico. A eso le llamaremos tiempo cronológico, tiempo que se puede marcar, tiempo que se puede medir, el cronos. ¿Cuántos años tienes tú? Tantos, dices. ¿Por qué? Porque se miden basado en las lumbreras que Dios creó. Pero si no hubiera lumbreras, ¿qué sucede? Y Dios crea la tierra y con ello se empieza a marcar el tiempo. El tiempo tal y como lo conocemos. Estamos en el año 2017, ¿por qué? Porque se empezó a marcar el tiempo. Pero en un momento Dios ha predestinado que todo esto termine. En un momento se llega a las 5 de la tarde y nos vamos a ir al parque, ¿me están entendiendo? En un momento todo se va a acabar. No importa lo que tú digas, no importa lo que yo diga, cuando sean las 5 de la tarde, estoy hablando en forma de parábola, con ilustración, cuando sean las 5 se acaba. Dios ya predestinó todo eso. No importa que saltes, que te avientes, que corras, que te revuelques, no importa lo que tú hagas. Si mi hijo Caleb salta, come 3 manzanas, se avienta, se revuelca, se revela, no importa, a las 5 nos vamos. Y si no te vas conmigo, yo me voy a las 5. Dios ha predestinado que el mundo termine y lo predestinó antes que hubiera mundo. Dios no está en este tiempo. Dios no está sujeto al tiempo cronológico. Dios no está sujeto al tiempo tuyo, al tiempo mío. El salmista dice, tus años, mis años
son 70, a lo más 80. Por eso duele que el hermano David empiece a tener problemas, pero así lo ha diseñado Dios. El cuerpo físico no está diseñado para la eternidad, porque este cuerpo se corrompe, se va arrugando. ¿O no es cierto, hermanos? O no me digan que están iguales que hace 20, 30 años. No me digan que se pueden poner otra vez cabello en la cabeza, que está caído. Eso ya pasó. Dios no está sujeto a su tiempo. ¿Y por qué Dios no está sujeto a su tiempo? Porque Dios no está sujeto a un cuerpo físico. Por lo tanto, el cuerpo físico fue tomado de la tierra, del polvo de la tierra, y si fue tomado del polvo de la tierra, al polvo de la tierra va a regresar, pero Dios no está sujeto al cuerpo físico. Dios no está sujeto al tiempo. Si entendemos este concepto, nuestra mente es muy finita, pero si queremos entender la idea del infinito, diríamos, hermano, entonces, si yo pudiese cumplir 1000 años, sería como un día para el Señor. Y te diría el apóstol Pedro, correctamente, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Porque en el tiempo de Dios, la luna, las estrellas y la tierra y el sol no sirven para nada. Y a ese Dios de la eternidad, tú y yo lo adoramos. Aunque se nos haga difícil poderlo comprender de una manera total. Si tú lo miras de esa manera, en Mateo capítulo 25, las palabras de Jesús pueden hacer un poco más de sentido. Mateo capítulo 25, en el versículo, Mateo 25, en el versículo 34. Así es como lo hizo Dios, para que me entiendas, ¿ok? Vamos a salirnos de la tierra. Levanta la mano, ¿quién quiere salirse de la tierra por un segundo conmigo? ¿Ok? Vamos a salirnos de la tierra. Vamos a salirnos al lugar donde no hay luna y donde no hay sol, y donde no hay tierra y donde no hay cuerpo físico. Vamos a irnos a la eternidad por un momento. ¿Lo pueden ver? Si estamos en la eternidad, indica totalmente que los días no cuentan. Sin embargo, si estamos en la eternidad, podemos mirar a Dios solo, en su casa, para que me entiendan, en su mansión. Hablemos en términos humanos para entender lo espiritual. Y si Dios está en su mansión y está sentado, veámoslo a Dios y veámoslo anhelando familia. Sabes que cuando uno está casado y pasan muchos años y no puede tener hijos, uno empieza a anhelar familia. Y compras una sala, y compras un comedor, y anhelas tener familia. Y entonces compras una casa de más de un cuarto porque dices, voy a tener hijos. Pero resulta que los hijos no se dan. Pero en tu mente compraste una casa de 2, 3, 4 cuartos porque la quieres llenar con hijos. ¿Cómo me están siguiendo? Eso es lo que Dios decidió, hermanos. Dios, en la eternidad, por su propia y pura voluntad, decidió adoptarnos como hijos suyos, y esto lo predestinó desde la eternidad. Y dijo, a tal hora de la tierra, porque aquí no hay hora, predestino que todo se va a acabar. Pero ¿a quién le gusta tener a los hijos a la fuerza en su casa? A nadie, tampoco a Dios. Eso es todo lo que hace Dios. Voy a crear la tierra, voy a crear los seres humanos y les voy a dar la oportunidad de que a las 5 de la tarde se vayan conmigo al parque, para que no me los lleve a la fuerza, para que vayan por su propia decisión, por su propia voluntad y no la mía, y voy a predestinar el momento en que nos vamos a ir, pero ellos en su libre albedrío van a decidir si se quieren ir conmigo o no se quieren ir conmigo, porque a la fuerza yo no me llevo a nadie.
Y entonces dice Mateo 25 en el versículo 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios, cuando compró la casa, hablo en términos humanos, hizo muchas moradas en la casa. Y ya había predestinado irse con muchos. Pero no nos va a llevar a la fuerza. Nos tiene que dar la habilidad de decidir si queremos irnos con Él o no queremos irnos con Él, y a ello se le llama libre albedrío. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Porque Él está en el tiempo eterno y nosotros estamos en el tiempo, ¿qué? Cronológico. Y la idea de la formación de la tierra indica solamente el momento de prueba que los seres humanos tenemos en nuestra propia libre albedrío de decidir si nos queremos ir con Él al parque a las 5 de la tarde o nos queremos quedar. La idea tiene que ver en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su ¿qué? Voluntad. Dios no necesitaba hijos, porque si necesitaba hijos no es autosuficiente. Dios, por el puro afecto de su voluntad, decidió tener hijos. No los necesitaba, decidió tener hijos. Y al tenerlos, decidió adoptarlos. ¿Cuándo? En la eternidad. Pero ¿cómo Dios puede decidir en la eternidad algo que todavía no ha ocurrido? Es que en la eternidad ya ocurrió. No va a ocurrir, ya ocurrió. En la eternidad, cuando alguien va a decir una oración, Dios ya la vio en la eternidad. Tú no lo has dicho, pero Dios ya sabe lo que vas a decir, porque en la eternidad ya se acabó el mundo, en la eternidad ya finalizó todo, en la eternidad no hay un tiempo cronológico y Dios ya lo ve. Te voy a poner otro ejemplo para que me entiendas, es el mejor ejemplo que puedo dar para que me entiendas. Una película. Levanta la mano, ¿quién ha ido al cine? Vas al cine. Pero vas con alguien que ya vio la película. No sé si les ha pasado eso. Y hay unos que son bien chismosos. Y que, híjole, y antes de entrar, imagínate, cuando entremos a ver la película, no puedo creer que mataron a este actor. Y tú te quedas, ¿qué estás haciendo? Me estás estropeando la película. Y te metes, compras palomitas, compras un refresco, compras un bubulubu y te sientas en la plaza de la película. Estás bien contento, emocionado. Entonces la persona que mala no se puede contener y te empieza a agarrar y dice, espérate, esto que viene está increíble, lo van a matar. ¿Tiene sabor la película, hermanos? La historia de la humanidad es una película. Dios ya vio la película. Pero Dios no es chismoso como el otro que podemos hacer. Porque si Dios nos dice exactamente cuándo vamos a morir, le quita totalmente la emoción a la vida. La hora nadie la sabe, ni los ángeles del cielo, dice Jesús. Porque Dios no quiere estropear el final de la película. Y Dios ya vio los actores y las actrices de las películas. Y tú y yo somos esos actores. Y Dios no va a forzar, tú vas a decidir. Si tú quieres, no tienes que ir a la iglesia. Y si tú quieres, no tienes que morir fiel. Es una decisión propia. Dios no te condena. Nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Ello contiene lo que le llamamos libre albedrío. Cuando explico eso, hermanos, una de las mejores maneras de entender esto es cuando lo explica el apóstol Pablo. Pablo está enfrente del mar Mediterráneo. Pablo se encuentra en Cesarea Marítima. ¿Okay? En Cesarea Marítima, si vas todo el día de hoy, se encuentran las ruinas, se encuentra un anfiteatro hermoso. Una cosa es un teatro, otra cosa es un anfiteatro. Un teatro es redondo, un anfiteatro es a la mitad. Los anfiteatros siempre serán construidos por los romanos viendo hacia el mar, para que la gente pusiera atención a lo que se estaba haciendo en el anfiteatro y se enfocaban totalmente.
Yo he estado en el anfiteatro. Es un anfiteatro grande. Ahí juzgaron a Pablo. Ahí Pablo estuvo cerca de 3 años. Ahí Pablo lo golpearon en Jerusalén y lo mandaron ahí. Ahí Pablo pasó por su juicio. Pablo, siendo ciudadano romano, pidió a César. Ahí estuvo con Félix y estuvo con Festo y finalmente lo mandaron. Pero hay una parte muy interesante, hermanos, que me gustaría que la leyéramos. En Hechos capítulo 24, en el verso 22. Hechos 24, en el verso 22, dice así. Hechos 24, verso 22, dice así. Para entender un poco acerca del libre albedrío. Porque cuando la gente no comprende esto, hermanos, la gente piensa que entonces ya para qué me bautizo, para qué me hago cristiano, para qué sigo si Dios ya sabe lo que va a pasar. No, es que tienes que entender que Dios ya sabe lo que vas a decidir, la decisión te corresponde a ti tomar. Dios ya lo ha decidido todo, pero eso no elimina ni anula el libre albedrío, lo que decía el Mishnah a los judíos. Y en eso tiene mucha razón. Yo le dije a mi hijo a las 5 nos vamos, pero tampoco voy a controlar lo que hace mi hijo de las 10 a las 5. Él tiene el libre albedrío y va a decidir lo que va a hacer entre 10 y 5. Hechos 24, en el versículo 22 al 27, cuando se encuentran ante Félix, dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. La pregunta es: ¿por qué? O sea, aquí hay una palabra que está relacionada con lo que estamos viendo. Dominio propio. Viene de la palabra hebrea sadok, de ahí viene la palabra saduceos. Los saduceos eran los que se consideraban justos. El término indica estar bien, ser justificados ante una petición, ser justo como Dios es justo. Pero una persona no puede ser justa a menos que una persona tenga conocimiento. Una persona no puede ser justa a menos que una persona tenga conocimiento. ¿Están de acuerdo con ustedes con ello, hermanos? Sé lo que Dios quiere de mí. Caleb, te voy a llevar a las 5 al parque si te portas bien. Y le doy indicaciones de lo que no debe de hacer. Si él quebranta una de esas indicaciones, no va al parque conmigo. Lo que ha hecho Dios es que ha predestinado el día final. Y nos ha explicado en su ley: hijos míos, los cuales los adopté yo, por el puro afecto de mi voluntad, cuando lo predestiné desde la eternidad. Hijos míos, esto es lo que quiero que hagan, para que se puedan ir todos conmigo. Nos ha dado el conocimiento. Pero si el conocimiento no lleva a obediencia, hermanos, entonces no se puede considerar una justa. ¿Y qué existe entre medio del conocimiento y la obediencia? El control. A mí me impacta. Yo predico un sermón y la iglesia muchas veces la mitad no obedece y la mitad sí obedece. No le puedes echar la culpa. Es que no tenía control, hermano. A eso se le llama dominio propio. A eso se le llama libre albedrío. A eso se le llama la decisión de poder decidir por mí mismo lo que quiero hacer. La idea de dominio propio tiene que ver con esto, ¿ok? Dominio propio indica tener una mente segura, tener un razonamiento de acción con prudencia, en pocas palabras, controlar el cuerpo físico desde el interior. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de qué, y de dominio propio. Dominio indica entonces la decisión personal, lo que se entiende como libre albedrío. Nadie puede controlar a alguien, solo uno se puede controlar a sí mismo. Tú no puedes controlar a tu hijo,
Llega un momento que no lo vas a poder controlar. Escucha lo que te voy a decir y ojalá se oiga de manera correcta. Dios no controla nuestras decisiones. Cuando nos creó, puso en su voluntad darnos libre albedrío para que nosotros decidiéramos qué hacer con nuestra vida. En ello se encuentra que la gente se condena en el día final y que otra gente se salva. Muchos son los llamados, pocos son los que, los escogidos. Dios nos da el conocimiento para andar rectamente, y dice Romanos, pero cada uno se ha extraviado. Cada uno tiene un proceder distinto. Y en vez de dominar nuestro cuerpo, decidimos hacer lo contrario. Dominio propio indica, Dios me dio el conocimiento de cómo quiere que sea. Yo tengo que controlar mi cuerpo físico para andar conforme Él anduvo. Y al tener ese dominio propio, le estoy diciendo a Dios, yo también quiero irme contigo a las 5 de la tarde al parque. Cuando alineamos nuestro dominio propio con el conocimiento que Dios nos ha dado, entonces alineamos nuestra voluntad con su voluntad. Y en ese término venimos a ser llamados justos ante el juicio de Dios. Quiero ser respetuoso acerca del tiempo que me corresponde. Tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. Pero quiero empezar a finalizar con esto en la mente, ¿ok? Es tan grande la mente y el poder de Dios que Dios ya sabe. Tal vez alguien aquí tuvo una novia y tal vez se iba a casar con ella, ¿ok? Las esposas no se pongan celosas, ¿ok? ¿Sí me están entendiendo? No lo volteen a ver a su marido, ¿ok? Si tú te hubieras casado con esa novia, no tendrías los hijos que tienes ahora. Dios sabe todos los hubieras de la vida. Si tú te hubieras casado con alguien más, Dios sabe cómo hubieran sido tus hijos con esa persona. Por eso no puedes decir, Señor, ¿por qué me diste a este hombre? Tú lo escogiste. No le es la culpa a Dios. Dios puso los medios para que lo conocieras, pero tú en tu libertad, en tu libre albedrío, decidiste tomarlo a Él. Si te casas con, vamos a llamarle a la otra persona X, levante la mano que no están teniendo menos, X, y vamos a llamarte a ti como cónyuge la Y, aquella es la Y. Tú te casaste con la Y, y esta realidad es la que estás viviendo, pero si te hubieras casado con la X, Dios ya vio y supo lo que hubiera pasado. Si tú te hubieras casado con la X, o con la Z, o con la M, o con la P, o con la O, hablo con aquellos como un novieros, con quien quiera que te hubieras casado, eso no va a cambiar la voluntad de Dios de acabar el mundo en un tiempo determinado, porque ello ya está predestinado. Si te casas con X, con Y o con O, lo que Dios espera es que el conocimiento que te dio es que seas buen esposo con quien sea que te hayas casado. No le eches la culpa a Dios, Señor, ¿por qué me diste a esta mujer? Tú la escogiste. Y en ello viene algo a nosotros. Somos totalmente responsables de todo lo que hacemos en la vida. Dios no tiene la culpa de lo que nos pasa, porque hay un principio divino desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y el judío dice, porque todo lo que sembrares, eso también cosecharás. Lo cual lo dice Pablo. No puedes cambiarlo, pero Dios ya predestinó que el mundo se va a acabar. Tú elijas X, elijas O o elijas P, Dios ya vio la película. Acabo con esto. Si Dios ya vio la película, ¿no te gustaría ver el final?
Cuando le predican a un chino, si el chino se convierte al cristianismo y lo agarran predicando en la calle o en la casa, cuando estamos en la iglesia de Cristo en Cairo el año pasado, y estaremos en julio disponible otra vez, un hermano se bautizó, el cual era musulmán, y su hermana lo mató. Dios ya predestinó todo. Y a ver si entiendes lo que voy a decir. Y aquí Dios ya vio quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda. Y nuestro libre albedrío determinará ello, basado en el dominio propio del conocimiento que Dios nos ha dado. Porque conoceréis la verdad y la verdad para qué. En eso, cierro con el pensamiento. Si Dios ya vio la película, y Dios ya nos dijo la película, y Dios ya nos mostró la película, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. O ya sea que esté casado con X, tengo que morir siendo fiel. Y ya sea que quede viudo de X y me case con O, tengo que seguir siendo buen esposo. Porque el conocimiento en cuanto al matrimonio no está determinado conforme al cónyuge que haya tomado, no está determinado conforme a la manera que yo debo tratar a mi cónyuge, sea O, sea X, sea P, sea M. Y Dios ya ha dicho que a las 5 de la tarde nos vamos a la paz. La pregunta es, ¿te sientes más que un vencedor? La muerte, lo profundo, la espada, nada nos separará del amor de Jesús. Mi invitación para ti esta tarde es esta. En Cristo somos más que vencedores. Ese es el final de la historia. La pregunta se la puede hacer. Dios les guarde, Dios les bendiga.